Nos acompañan hoy día en esta conversación, en esta charla que vamos a tener con el doctor Alex Rojas, un tema bastante interesante, el nuevo derecho administrativo desde la transformación constitucional, la evolución del control del poder público. Yo creo que aquí vamos a aprender todos, como siempre, con el doctor Alex Rojas, quien nos trae temas diferentes en el área del derecho administrativo. Vamos a dar los 5 minutitos que siempre damos para que la gente se vaya conectando, para que podamos ir compartiendo y para que estemos a disposición. Agradecerle a don Alex Rojas, que siempre tiene la deferencia de ayudarnos y de colaborar con la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, y hoy día con la licenciada Andrea Cortés moderando, estrenando moderadora, para trabajar pues con todas las personas que nos acompañan. Recordarles que la próxima semana tenemos un webinar bastante interesante con la psicóloga Sara Gómez Arciniegas. Ella es una psicóloga forense colombiana que nos trae el tema alcances y límites del dictamen pericial en psicología forense, lo que todo abogado debe conocer. Además de ello, tenemos también el próximo 2 de septiembre con el máster José Miguel Fonseca Vindas, juez de familia, procesos de terminación, pérdida y suspensión de la responsabilidad parental. Asimismo, el martes 25 de agosto tenemos un webinar en materia laboral con el licenciado César Redondo Vega, prevención en materia de despidos, aspectos prácticos para evitar litigios laborales. El martes 29 de septiembre tenemos un invitado muy especial, al presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, uno de los institutos más grandes de Latinoamérica. Los congresos que ellos hacen presenciales son con más de 2.500 personas en presencialidad y más de 3.000 personas conectadas en los webinars que generalmente hacen. El doctor Ulises Canoso Suárez, lo escuché en Honduras hace 15 días y quedé sorprendido con la calidad de exposición que él tiene. Nos trae la carga de la prueba, principios, reglas y desafíos en el proceso moderno. Y el 22 de septiembre tenemos a la licenciada Michelle Allen Umaña con el tema audiencia preliminar en el proceso civil de la teoría a la práctica. Además de eso, tenemos para el 17 de septiembre con el doctor Alexander Rodríguez Campos, recurso de casación de la teoría a la práctica. Y para culminar, en el mes de septiembre, el 3 de septiembre, tenemos a la licenciada Rosaura Chinchilla Calderón con el tema aspectos prácticos de la fase recursiva en materia penal. Está el cartón lleno para agosto y septiembre. Estamos preparando para el 10 de octubre, si Dios nos lo permite, el kit de abogados. Vamos a hacer un evento que probablemente lo realizaremos en el auditorio de la Universidad Central. Estamos a la espera de que nos den el visto bueno para hacer uso de las instalaciones. Vamos a tener un sábado con ejercicios jurídicos prácticos en 6 áreas del derecho, en materia laboral, familia, civil, resolución alterna de conflictos, penal y notarial. 6 áreas de trabajo con ejercicios jurídicos en 6 campos diferentes, luego de pasar a tener unas conversaciones plenarias en el auditorio. Van a ser campos o espacios limitados porque las aulas tienen una capacidad de 25 a 30 personas para cada uno de los grupos que se van a apuntar en las áreas que más tengan acceso a poder contar con ellas. Pero estamos trabajando en este evento, es el evento del año que normalmente hacemos un gran evento y que va a ser en la Universidad Central, sábado 10 de octubre. Aparte en las agendas, ya lo tenemos. Si no lo tenemos en la Universidad Central, pues ubicaremos otro, pero creo que ya tenemos la carta abierta para ello. Ya están conectadas.
bastantes personas por acá. Muchas gracias a todos los que siempre son puntuales, siempre están por acá y están atentos a los diferentes eventos que hacemos en la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho. Licenciada Andrea Cortés, usted es la moderadora, queda usted a cargo del evento a partir de ahora. Yo voy a estar por aquí, voy a estar atento, probablemente me desconecte un momentito y voy a estar atendiendo cualquier situación que tengamos con Tiffany, la secretaria de la asociación. Vamos a estar también atentos a ello. Agradecerle, don Alex, agradecerle, Andrea, por ser parte de esta buena praxis legal que siempre nosotros tenemos para la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho. Buenas tardes y que me les vaya muy bien. Muchas Gracias, gracias, don Rafael. Rafael. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy la licenciada Andrea Cortés Espinosa, como lo indicó don Rafael. Es para mí un gusto estar acompañándoles en calidad de moderadora en este webinar organizado por la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho. Agradecemos de antemano la participación de todos, de tomar el tiempo y el interés por acompañarnos en este espacio de encuentro, de análisis e intercambio de conocimientos. En esta oportunidad nos trae un tema especial de relevancia en el derecho administrativo, el cual es el nuevo derecho administrativo desde la transformación constitucional y la evolución del control del poder político. Sí me escucho, es que estoy viendo que sí me escucho. Ok. Yo le escucho perfectamente, sí. Sí, perfecto. Gracias. Para dar inicio ya a este webinar, quisieras compartirles una pequeña reflexión sobre este tema, el cual es hablar del nuevo derecho administrativo desde la transformación constitucional, es hablar de la evolución de la relación entre el Estado, el poder público y los ciudadanos. Hoy el ejercicio del poder ya no puede entenderse separado de la Constitución, de los derechos fundamentales y de los principios que garantizan una actuación pública legítima, transparente y responsable. Es por ello que al reflexionar sobre la evolución del control del poder político significa preguntarnos cómo garantizar que el poder sea eficaz, pero al mismo tiempo esté siempre sujeto a límites y controles. Con esta perspectiva, damos inicio a este conservatorio que nos invita a analizar los desafíos del derecho administrativo frente a las nuevas realidades constitucionales. Y es por esto, y es un agrado para nosotros como asociación, el contar con el expositor de hoy, el doctor Alex Rojas Ortega, el cual voy a hablar un poco de las calidades de él, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Escuela Libre de Derecho, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y por la Academia de la Magistratura del Perú. Es autor de varios libros y artículos en revistas jurídicas especializadas. Es profesor universitario en ULACID y en la Universidad Escuela Libre de Derecho y actualmente es juez en un tribunal contencioso administrativo. Agradecemos mucho su participación y la disposición de compartir con nosotros todo su conocimiento y experiencia. Sin más, le damos la palabra, doctor Alex Rojas Ortega. Muchísimas gracias de antemano. Muchas gracias, doña Andrea. ¿Me puede confirmar si ahí está la presentación, se está apreciando? O sea, si se puede ver. En Es este que, momento no, creo que hay que poderle compartir. ¿Puede compartir? Sí. sí, de hecho, sí le di compartir, pero no entiendo por qué no se está, no se está viendo. Sí, no, no, todavía no se está viendo. No sé si Stephanie nos puede ayudar, si tiene el permiso para poder compartir, Sí, el doctor. don Alex, sí tiene el permiso. Voy a intentarlo nuevamente, perdón, vamos a ver. Bueno, mientras que el licenciado pueda compartir, vamos a abordar lo que es el tema y al finalizar vamos a hacer las preguntas o no sé si don Alex le gustaría, conforme van haciendo preguntas por el chat, ir respondiendo o esperamos al final y que todas las preguntas se pongan en el chat. No hay problema, al final podemos ver. Ya Perfecto. se escucha la presentación, ¿no? Todavía no.
Don Alex, si tiene la presentación, tal vez me la pueda hacer llegar a mi WhatsApp y yo la proyecto. Sí, señor, ya se la voy a enviar. Ya se la envío, don Rafael. ¿Me la envió a correo o a WhatsApp, don Alex? Al WhatsApp. Ok. Si gusta, usted ahí va comunicándose mientras yo hago aquí magia, a ver cómo me conecto. De acuerdo. Bueno, para no trazar más, quiero primero agradecerle a la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho por esta invitación y de manera muy especial a don Rafael Rodríguez por la confianza para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que me apasiona. Cuando don Rafael me invitó a compartir este espacio, pensé en hablar sobre inteligencia artificial. Sin embargo, después pensé en hablar sobre la constitucionalización del derecho administrativo, incluso pensé en dedicar toda la hora a hablar sobre la convencionalización o el proceso contencioso administrativo, pero mientras le daba vueltas al tema de la exposición me di cuenta de algo. En realidad, todo esto, todos esos temas son el mismo tema. Y esa fue la razón por la que decidí cambiar completamente la exposición que inicialmente había imaginado, porque comprendí que la verdadera pregunta ya no es qué está cambiando en el derecho administrativo. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué ocurre cuando el poder del Estado, cuando el poder de la administración pública en general cambia de forma? Y es ahí, en ese aspecto, donde quisiera centrarme. Durante más de 2 siglos, el derecho administrativo aprendió a controlar un poder que se manifestaba de una manera relativamente conocida. Teníamos un funcionario o funcionarios, expedientes, un procedimiento administrativo, una resolución, un acto administrativo. Ese era el recorrido natural del ejercicio del poder público. Y sobre esa realidad construimos toda una disciplina jurídica. Construimos instituciones, principios, garantías, recursos, procesos judiciales, una dogmática extraordinariamente sofisticada, pero hoy permítanme hacerles una pregunta y que podemos discutirla al final cuando eventualmente surjan las dudas y comentarios. ¿La administración pública hoy sigue ejerciendo el poder de la misma manera que lo hacía hace 20 años? Yo creo que no. Definitivamente no. Y esa convicción es precisamente el punto de partida de todo lo que quisiera compartir con ustedes en esta noche. Porque si el poder público ha cambiado, entonces también debe cambiar el derecho administrativo. No porque el derecho deba seguir las modas tecnológicas, sino porque su misión nunca ha sido proteger expedientes. La misión del derecho administrativo siempre ha sido controlar el ejercicio del poder público para proteger la libertad, la dignidad y los derechos de las personas. Y aquí quisiera pedirles algo. Durante la próxima hora no pensemos únicamente en inteligencia artificial, no pensemos únicamente en algoritmos, ni siquiera pensemos únicamente en derecho administrativo. Los invito a observar un fenómeno mucho más amplio, los invito a mirar cómo evoluciona el poder, porque estoy convencido de que la historia del derecho administrativo es en realidad la historia de cómo el derecho ha debido reinventarse una y otra vez para seguir controlando nuevas formas del poder público. Y esa es precisamente la tesis que intentaré desarrollar esta noche. Desafortunadamente no tengo la presentación ahí en pantalla porque Licenciado, traigo... disculpe, Sí. perdón que le interrumpa. No, no se preocupe. Ya está en pantalla, no la ve, porque nosotros ya sí la Eh, vemos.
Yo solamente en este momento estoy viendo tres ventanitas, pero probablemente sea por la computadora, algo le está pasando, pero si usted me dice que ahí se ve, yo me quedo ya tranquilo. Si puede, por favor, pasar entonces a la filmina número 2, le agradezco. Ok, don Alex, la primer filmina era, vamos a ver, la número 2 son los ciclos de transformación. O, Eh, o la número 2 debería decir, la administración pública sigue ejerciendo el poder de la misma manera. Hay una estamos pregunta en ahí. esa, estamos en esa. Usted me dice, pase de filmina y yo voy a estar aquí pasando. Excelente. Muchas gracias, nos viendo, Rafael. Esa es, en esa vamos a estar un momento. Y precisamente para responder a la pregunta que les había hace unos minutos formulado, es decir, la administración pública sigue ejerciendo el poder de la misma manera que hace 20 años, primero debemos comprender algo. Durante muchos años pensamos que la gran transformación del derecho administrativo había sido la constitucionalización, y sin duda lo fue, pero con el paso del tiempo he llegado a la conclusión de que la constitucionalización produjo un efecto mucho más profundo del que normalmente explicamos en las aulas. Generalmente enseñamos que la constitucionalización significó la constitución política como un elemento importantísimo que irradia todo el ordenamiento jurídico, que los derechos fundamentales adquirieron fuerza normativa, que la administración pública quedó sometida directamente al derecho de la Constitución y que existe además un tribunal constitucional, nosotros en nuestro caso, sala constitucional, al que todos los poderes públicos están sometidos, precisamente porque su poder deviene del texto constitucional como un máximo ejercicio del poder representativo del pueblo. Y todo eso es cierto, pero creo que ocurrió algo todavía más importante. La constitucionalización cambió la razón de ser del derecho administrativo. Durante buena parte de su historia, el derecho administrativo estuvo preocupado sobre todo por la organización y el funcionamiento de la administración pública. Era un derecho construido alrededor de la administración pública. Nos preguntábamos cosas como, por ejemplo, ¿quién es el competente? ¿Quién era el órgano competente? ¿Se siguió el procedimiento administrativo de manera correcta? Era normal preguntarnos si el acto administrativo cumplía los requisitos o si poseía o no todos sus elementos, si había desviación o no de poder. Todas las preguntas esas siguen siendo absolutamente necesarias, son válidas, pero hoy ya no bastan, porque el centro del sistema dejó de ser la administración pública y comenzó a ser la persona. Quisiera que se queden con esa idea porque probablemente sea la primera gran transformación que hemos vivido. Con la constitucionalización del derecho administrativo, la administración dejó de ser el centro del derecho administrativo y la persona ocupó ese lugar. Y eso cambió absolutamente todo. Porque el principio de legalidad, ese que dice que los funcionarios públicos están sometidos al ordenamiento jurídico, dejó de ser el punto de llegada y se convirtió apenas en el punto de partida. Hoy una conducta administrativa puede ser perfectamente ajustada a la ley y sin embargo resultar incompatible con la Constitución o con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o con cualquier otro instrumento internacional en materia de derechos humanos, no solo del sistema interamericano de la OEA, sino también del sistema universal de la ONU, o ser incompatible eventualmente con el principio de la buena administración. Inclusive podría existir una conducta administrativa que a simple vista respeta integralmente el ordenamiento jurídico, pero aún así sea contraria a los valores, principios constitucionales, tal como en aquel momento lo dijo la Sala Constitucional, en aquella sentencia que probablemente ustedes recordarán, la 1739 del año 92, cuando se habló ahí del debido proceso sustantivo. Bueno, se dan cuenta entonces de lo que ocurrió. Ya no basta con preguntarnos si la administración pública actuó conforme a la ley. Ahora debemos preguntarnos algo mucho más exigente. ¿La administración pública ejerció el poder de una manera compatible con los valores y principios constitucionales y convencionales que son inherentes a la persona? Y aquí aparece, en mi opinión, la verdadera trascendencia de la constitucionalización. No cambió solamente las fuentes del derecho, cambió el propósito del derecho administrativo, porque el derecho administrativo ya no existe únicamente para organizar a la administración pública o decirnos cuáles son las instituciones autónomas y cuáles son las autonomías que ellas tienen, las descentralizadas, cuál es un órgano persona o de qué manera se organiza el poder en una municipalidad. No.
No, el derecho administrativo existe para controlar el ejercicio del poder público y esa diferencia, aunque parezca apenas un matiz, es enorme. A esa transformación se sumó otra que muchas veces analizamos por separado y ya la referencié hace unos segundos, la convencionalización. Y quisiera detenerme acá solo unos minutos, porque creo que solemos explicar esto como si consistiera únicamente en la incorporación de la jurisprudencia a la Corte Interamericana o en citar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y nuevamente pienso que el fenómeno es mucho más profundo. La convencionalización nos recordó algo muy importante, que el poder público ya no puede ser controlado únicamente desde el derecho interno. Hoy el juez contencioso administrativo dialoga con la constitución política, o mejor dicho, con el derecho de la Constitución, integrado por las normas constitucionales, pero además los valores, principios y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, pero también dialoga con la Convención Americana, dialoga con la Corte Interamericana y lo hace también con estándares internacionales, con el Corpus Juris Interamericano, inclusive con experiencias comparadas, y eso ha enriquecido enormemente el derecho administrativo, porque nos obliga a mirar más allá de nuestras fronteras, pero también nos recuerda que la protección de la persona constituye un lenguaje común y supranacional. Aquí les pido por favor que pasemos a la filmina número 3, porque vamos a hablar, vamos a ver acá que la historia pues parecería hasta este momento relativamente sencilla. La Constitución cambió el derecho administrativo, sí, el derecho internacional de los derechos humanos también, sí, está clarísimo. Los derechos fundamentales ocuparon el centro del sistema, lo tenemos claro también, y podríamos pensar que esa es la gran transformación de nuestra disciplina. Sin embargo, aquí es donde quisiera plantear una inquietud que personalmente me ha acompañado durante los últimos años. Y si no fuera esta la única transformación que estamos viviendo, ¿qué ocurre si al mismo tiempo que el derecho administrativo se constitucionalizaba, el propio poder público comenzaba a transformarse? Porque creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y curiosamente, no hemos hablado todavía de inteligencia artificial ni de algoritmos. No he mencionado a ChatGPT, ni a Cloud, ni Gemini, ni de derechos, no he hablado ni de neuroderechos, y no lo he hecho deliberadamente porque todo esto, al final, desde mi punto de vista, son consecuencias, no son el fenómeno principal. El verdadero fenómeno es otro. Mientras nosotros discutíamos cómo constitucionalizar el derecho administrativo, el poder, el poder público cambió de forma. Y esa, creo, es la segunda gran transformación que debemos comprender. Hace 20 años fuimos testigos de una transformación que entonces nos parecía enorme. Yo estaba precisamente en segundo año de carrera. En Costa Rica se aprobaba el Código Procesal Contencioso Administrativo y con él cambiaba profundamente la forma de entender el control jurisdiccional de la administración pública. Dejábamos atrás un modelo revisor, un modelo casatorio centrado predominantemente en el control del acto administrativo para avanzar hacia un control mucho más amplio sobre el ejercicio del poder público, que además dotaba al juez contencioso de herramientas que hasta ese momento resultaban impensables. En aquel momento creíamos que esa era la gran revolución del derecho administrativo y en realidad sí lo fue, pero hoy, 20 años después, creo que nos encontramos frente a una transformación todavía más profunda. Porque si aquella reforma amplió el objeto del control jurisdiccional, la revolución tecnológica nos obliga ahora a replantearnos nuevamente cuál debe ser ese objeto. Dicho de otra forma, hace 20 años discutíamos cómo controlar mejor las distintas manifestaciones de la función administrativa. Hoy comenzamos a preguntarnos cómo controlar nuevas arquitecturas mediante las cuales ese poder público se produce y se ejerce. Y aquí quisiera pedirles que hagamos un pequeño ejercicio mental. Imaginen un expediente administrativo de hace 30 años. Probablemente nosotros visualizamos una oficina, un escritorio, un funcionario, papeles, firmas, folios, dictámenes, resoluciones. Ahora imaginen un expediente administrativo dentro de 10 años. ¿Será realmente igual? ¿O entre el funcionario y la decisión comenzarán a intervenir elementos completamente distintos? Algoritmos, modelos predictivos,
sistemas de inteligencia artificial, bases de datos que son interoperables, tecnologías capaces de clasificar riesgos, de priorizar solicitudes, de incluso de recomendar decisiones. Y si eso ocurre, permítanme volver a la pregunta con la que inicié esta exposición. ¿Puede seguir controlándose ese nuevo poder con exactamente las mismas herramientas que diseñamos para un poder que ya no existe? Creo que esa es probablemente la pregunta más importante que hoy enfrenta el derecho administrativo. Y precisamente por eso quisiera que a partir de este momento dejemos de hablar únicamente de transformación digital. Quisiera que comencemos a hablar de algo mucho más profundo, las nuevas formas de ejercicio del poder público. Y es que durante algún tiempo, cuando escuchaba hablar sobre inteligencia artificial aplicada a la administración pública, sentía que algo no estaba, que algo le faltaba a la discusión. Y no porque quienes desarrollaran el tema estuvieran equivocados, sino porque en mi opinión se observaba únicamente una parte del fenómeno. Se hablaba de algoritmos y de ChatGPT, de otras plataformas, de Copilot, de automatización, de expedientes electrónicos, de inteligencia artificial, y ciertamente todos esos temas son importantes, pero creo que todos ellos tienen algo en común. Son apenas la superficie. La verdadera transformación podría estar ocurriendo mucho más abajo. La verdadera transformación consiste en que el poder público comienza a construirse de una manera distinta. Y permítanme explicarlo con un ejemplo. Hace algunos años, cuando un ciudadano impugnaba una decisión administrativa, normalmente podía reconstruir con relativa facilidad cómo había sido tomada. Existía un expediente, había informes, había dictámenes, bueno, lo sigue existiendo, documentos y finalmente aparecía una resolución. Era posible recorrer el camino que llevaba desde el inicio del procedimiento hasta la decisión final. Hoy, ese recorrido comienza a cambiar, porque antes de llegar al escritorio del funcionario, ya pueden haber ocurrido muchas cosas. Puede ser que un algoritmo clasificó la información, podría ser que otro sistema estableció prioridades, también que una base de datos interoperable suministró antecedentes, que un modelo predictivo calculó niveles de riesgo, que una herramienta de inteligencia artificial formuló recomendaciones y solamente después intervino el funcionario. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El funcionario continúa existiendo, la resolución también, pero el proceso mediante el cual se construye esa decisión ya no es el mismo. Y ahí radica la verdadera transformación. Por eso me gusta decir que la inteligencia artificial no está sustituyendo al derecho administrativo, está obligándolo a hacerse un replanteamiento, a hacerse nuevas preguntas. Actualmente se habla del tránsito desde la administración electrónica hacia la administración inteligente y eso me parece una distinción extraordinariamente útil, porque la administración electrónica cambió la forma en que nosotros trabajábamos. La administración inteligente comienza a cambiar la forma en que decidimos. Y esas son cosas completamente distintas. Digitalizar un expediente modifica el soporte. Automatizar una decisión modifica el ejercicio del poder. Y eso exige respuestas jurídicas completamente diferentes. Por eso creo que uno de los mayores errores que podríamos cometer sería reducir todo este fenómeno a un problema informático. No, estamos frente a un problema constitucional, porque aquello que comienza a transformarse no es la tecnología, es el modo en que la administración pública adopta decisiones que afectan derechos fundamentales y también derechos humanos. Quisiera que por un momento olvidáramos incluso la expresión inteligencia artificial. Imaginemos simplemente cualquier tecnología futura. No sabemos cómo se va a llamar, no sabemos cómo va a funcionar, pero supongamos que dentro de 15 años la administración pública utiliza una herramienta completamente distinta a las que hoy conocemos. ¿Cambiaría eso el problema jurídico? Yo creo que no, porque el problema nunca ha sido la tecnología, el problema es y siempre ha sido el poder. Y el derecho administrativo jamás ha tenido por misión controlar tecnologías. Su misión consiste en controlar el ejercicio del poder público. Por eso creo que la inteligencia artificial debe ser comprendida únicamente como una nueva forma mediante la cual ese poder puede ejercerse. Y si nosotros aceptamos esa premisa,
entonces cambia completamente nuestra perspectiva. Ya no preguntamos cómo regulamos la inteligencia artificial, sino que comenzamos a preguntarnos algo mucho más importante. ¿Cómo garantizamos que el ejercicio del poder público continúe siendo constitucional cuando se apoya en sistemas inteligentes? Y esa diferencia es enorme. Aquí quisiera detenerme en una idea desarrollada por varios autores que me parece especialmente sugerente. Hasta ahora, el derecho administrativo había estado acostumbrado a controlar manifestaciones visibles del poder. De nuevo, el acto administrativo, el reglamento, la sanción, la resolución, pero hoy el poder empieza a desplazarse hacia lugares mucho menos visibles. Es decir, el poder comienza a instalarse en la arquitectura que produce la decisión, no únicamente en la decisión misma. Y esta, en mi criterio, es una de las mayores transformaciones que enfrentará nuestra disciplina durante las próximas décadas. Durante mucho tiempo controlábamos las manifestaciones del poder. Hoy tendremos que aprender a controlar la arquitectura del poder. Quisiera repetir esta idea porque si al terminar esta exposición ustedes recuerdan una única cosa, me gustaría que fuera esta. El desafío del nuevo derecho administrativo no consiste solamente en controlar decisiones públicas, consiste en controlar las arquitecturas mediante las cuales esas decisiones son producidas. Y esa afirmación, aunque pueda parecer teórica, tiene consecuencias enormemente prácticas, porque modifica la función del juez contencioso administrativo, incluso la del juez constitucional, modifica la función del legislador, modifica la función de la administración pública y modifica también los derechos que corresponden al ciudadano. Si pudieran pasar a la filmina siguiente, les agradezco. Gracias. Llegados a este punto, creo que aparece una consecuencia que es inevitable. Si el poder comienza a construirse de una manera distinta, entonces el juez ya no puede limitarse a revisar el resultado final. Debe comprender también cómo fue construido ese resultado. Y eso nos conduce probablemente a una de las transformaciones más profundas que experimentará el proceso contencioso administrativo durante los próximos años. Durante décadas entendimos que nuestra labor consistía en controlar actos administrativos, reglamentos, omisiones, vías de hecho. Sin embargo, cuando la administración comienza a decidir mediante sistemas inteligentes, el objeto mismo del control jurisdiccional se transforma. El juez ya no deberá examinar únicamente la legalidad de la decisión final. Tendrá que preguntarse también cómo fue construida esa decisión, qué reglas gobernaron el algoritmo, qué datos fueron utilizados, si el sistema era explicable o no, si existieron sesgos y si la intervención humana fue realmente significativa. Porque quizá el expediente administrativo, ese que nos llega certificado por la administración y que muchas veces nos llega incompleto, sí, ya no sea suficiente. Y quizá el juez deba comenzar a controlar algo mucho más complejo, no solamente la decisión, sino el sistema que hizo posible esa decisión. Creo que durante algún tiempo hemos hablado de inteligencia artificial como si el gran desafío consistiera en aprender a utilizar nuevas tecnologías. Yo creo que el desafío es otro. El desafío consiste en comprender que esas tecnologías están modificando la forma en la que la administración pública ejerce el poder. Y eso cambia completamente la discusión, porque el derecho administrativo, repito, no tiene como misión controlar tecnologías. Su misión ha sido mucho más ambiciosa. Su misión ha sido controlar el ejercicio del poder público. Y para una tarea tan ambiciosa necesitamos una jurisdicción contencioso administrativa que esté preparada. Si la administración cambia, el proceso contencioso administrativo también debería cambiar. Y eso se refleja, por ejemplo, en la prueba. ¿Cómo se prueba el funcionamiento de un algoritmo? ¿Cómo se controla una decisión cuyo razonamiento no está en un documento, sino que está en un sistema? Porque si una conducta administrativa nace de una caja negra, inescrutable,
esa conducta es arbitraria. Y ahí aparece un problema estructural, la asimetría informativa, porque la administración pública no solamente decide, sino que también controla los datos, controla los sistemas y controla la información. Y en ese contexto, la carga de la prueba tradicional me parece que es insuficiente. Debemos avanzar hacia un deber de trazabilidad administrativa, es decir, la obligación de que toda decisión pública sea verificable, auditable y sea también reconstruible. Incluso tecnologías como el blockchain nos muestran que esa trazabilidad no es una aspiración teórica, sino que es ya una posibilidad técnica real. Pero la transformación no termina ahí. También interpela, por ejemplo, a la tutela cautelar. Y es que en un contexto donde las decisiones de las administraciones públicas pueden producir efectos inmediatos, resulta difícil justificar, yo no le encuentro justificación, que aún no sea posible presentar medidas cautelares en turno extraordinario, es decir, después de las 4:30 de la tarde, las antecausan, que no se puedan presentar por medios digitales. No parece razonable que una persona en Guanacaste o en Limón tenga que trasladarse varias horas para llegar a presentar una medida cautelar urgente, una provisionalísima, ni tampoco parece razonable que la persona juzgadora de turno tenga que desplazarse físicamente al tribunal en horas de la noche para resolver algo que podría haber resuelto y atender en minutos desde donde se encontrara. Llevo algún tiempo sosteniendo que si el daño se puede producir en tiempo real, como en efecto sucede, porque todos los días lo veo, la respuesta jurisdiccional también debería poder operar en tiempo real. Y todo eso nos lleva a una conclusión inevitable. El proceso contencioso administrativo no puede seguir operando con las mismas categorías con las que fue concebido hace 20 años. El desafío no es solamente interpretar el CPECA, el Código Procesal Contencioso Administrativo, es repensar sus reglas probatorias, sus mecanismos cautelares, sus herramientas de ejecución y sobre todo la forma en que ejercemos la función jurisdiccional. Porque en un entorno digital, algorítmico, globalizado, la justicia administrativa no puede limitarse a reaccionar, tiene que anticiparse, tiene que adaptarse y también tiene que liderar. Y eso implica avanzar hacia una evolución del modelo, tanto en su dimensión normativa como en su práctica judicial. Y por eso quiero mencionar, entre varios que podríamos tratar hoy acá, uno más, un tema más, la ejecución de la sentencia. Porque si el justiciable obtiene un reconocimiento judicial, pero la administración pública no cumple, se niega a hacerlo, la tutela judicial deja de ser efectiva. Y en ese punto el proceso pierde su razón de ser. Tenemos figuras e institutos en el CEPECA, nadie duda acá de los poderes del juez ejecutor, de las valiosas herramientas como las multas, las sanciones personales a los funcionarios públicos, aquellos que son renuentes al cumplimiento del fallo. Tenemos la ejecución comisarial, la ejecución subsidiaria, los embargos, la paralización presupuestaria, entre otros. Conocemos las bondades de esas figuras, pero desde mi punto de vista falta operativizarlas. Hay que pasarle el bisturí de una forma milimétrica, prácticamente el CEPECA. Y a su lado requerimos de jueces dispuestos a ejercer plenamente las herramientas que el ordenamiento jurídico ya les ha conferido, dando ejecución al fallo, incluso con la renuencia del obligado, sin ordinariar una fase de ejecución que es una de las principales quejas, si pudiera llamarlo así, eh, que se atribuya actualmente a la fase de ejecución. Y también creo, como lo he manifestado antes, que falta activar una figura que resulta clave y que nunca se ha usado. Está ahí en el código, pero nunca se ha puesto en funcionamiento. No existe una única vez, ni una sola, que se haya puesto en funcionamiento, que es el poder sustitutivo del juez. No existe una única ocasión en que esta figura haya sido utilizada en la jurisdicción contencioso administrativa. Un poder sustitutivo que no debe verse como una invasión de la función administrativa, sino como una garantía última, podríamos decir, frente al incumplimiento. Ya no bastará con revisar documentos, ya no bastará con revisar informes, con conductas administrativas. En muchos casos será necesario conocer también la trazabilidad del proceso automatizado, los registros de funcionamiento del sistema y la información que permita reconstruir el recorrido
que se ha seguido hasta llegar a la decisión final y eso también impacta en la fase de ejecución. En otras palabras, el juez contencioso administrativo ya no estará llamado únicamente a controlar la legalidad del acto administrativo, estará llamado a controlar la legalidad de la arquitectura tecnológica mediante la cual ese acto fue producido. Y creo que ese será uno de los mayores retos que enfrentará nuestra jurisdicción en los próximos años. Algunas experiencias comparadas, como el expediente electrónico integral desarrollado en Estonia, muestran que esta transformación ya ha comenzado y que el desafío para nuestros tribunales no consiste en preguntarse si llegará, si o si no, o si estamos eventualmente con una normativa que se encuentre ajustada, sino en prepararse para ejercer un control judicial que sea efectivo sobre todas esas nuevas formas de conductas administrativas que ya en este momento podemos decir que las podemos ver. Hace 20 años el desafío del juez contencioso era revisar simplemente la legalidad del acto administrativo y ampliarlo a las conductas materiales, a las conductas omisivas, ampliar el poder de los jueces, pero ahora, en mi criterio, el reto es ejecutar el análisis de juridicidad del proceso tecnológico que condujo a la adopción de aquellos actos administrativos, conductas materiales u omisiones. ¿Podrían pasar, por favor, a la siguiente filmina? Bien, esto nos lleva hacia el tránsito desde la administración electrónica hacia la administración inteligente, a esa que se llama también automatizada, algorítmica. Cuando hablamos de administración electrónica, normalmente pensamos en expedientes digitales, en firmas electrónicas, en sedes virtuales, en trámites por Internet y todo eso representó un enorme avance. Pero quisiera que observemos algo muy interesante. La administración electrónica cambió la forma en que trabajábamos, pero no cambió en esencia la forma en que decidíamos. Seguía existiendo un funcionario que analizaba el expediente, seguía existiendo una valoración humana, seguía existiendo una resolución construida intelectualmente por una persona. Lo que cambió fue el soporte, pero no cambió la decisión. La administración inteligente representa ahora algo totalmente distinto. La tecnología deja de limitarse a facilitar el trabajo administrativo, comienza a participar en la construcción misma de la decisión pública. Y acá quisiera que pensemos un momento en esa diferencia, porque es enorme. Ya no estamos hablando de digitalizar expedientes, estamos hablando de algoritmos que clasifican información en procedimientos sancionatorios, de sistemas que establecen prioridades en un procedimiento, por ejemplo, de contratación pública, como una licitación mayor, de modelos predictivos que identifican riesgos, como sucede en materia tributaria, en materia aduanera, de herramientas capaces de formular recomendaciones para que luego un funcionario público adopte una decisión. Y eso modifica completamente el ejercicio del poder. Existe incluso una idea doctrinal que me parece muy interesante. Algunos autores sostienen que estamos asistiendo a una verdadera matematización del derecho. Y esa expresión puede sonar un poco extraña, pero describe algo que está ocurriendo. Tradicionalmente redactábamos normas para que fueran interpretadas por abogados, jueces, funcionarios públicos. Hoy comenzamos a redactarlas pensando también en sistemas automatizados. Necesitamos de alguna forma conceptos más estructurados, procesos más estandarizados, lenguajes que puedan dialogar con arquitecturas tecnológicas. No significa, por supuesto, que el derecho vaya a convertirse en matemáticas, pero sí significa que el lenguaje jurídico comienza a convivir con el lenguaje computacional. Y eso representa un cambio cultural enorme para nuestra disciplina. Quisiera aclarar algo que considero también importante y es que la inteligencia artificial no constituye una nueva potestad administrativa. La administración no adquiere nuevos poderes simplemente porque utiliza algoritmos. Las potestades siguen siendo las mismas. Lo que cambia es la manera en que esas potestades se ejercen. ¿Por qué me parece importante esta precisión? Porque evita un error que podría darse. No estamos discutiendo si la inteligencia artificial sustituirá al derecho administrativo. Estamos discutiendo cómo el derecho administrativo debe controlar una nueva forma, algo distinto, de ejercer competencias que ya existían. Y esa diferencia es decisiva, porque desplaza nuevamente el foco hacia donde realmente debe estar, no en la tecnología,
sino en el ejercicio del poder. Sin embargo, aquí quisiera plantearles una interrogante que hace apenas una década probablemente habría parecido muy extraña, quizá impensable, y es la de esta filmina, la siguiente, que les pido por favor que me ayuden a colocarla, porque quizá hace algún tiempo esto ni siquiera nosotros hubiéramos empezado a valorarlo, y es si puede un algoritmo ser materialmente un reglamento. Pero antes de preguntarnos si un algoritmo puede llegar a comportarse como un reglamento, creo que vale la pena detenernos un instante en una pregunta mucho más básica. ¿Qué es realmente un algoritmo? Y es que en términos muy simples, un algoritmo no es más que un conjunto de instrucciones o reglas que permiten llegar a un resultado a partir de información. Es decir, una secuencia lógica de decisiones que transforma unos datos de entrada en una respuesta de salida. Mientras una receta, por ejemplo, una receta de cocina indica los pasos para preparar un platillo, un algoritmo indica los pasos que debe seguir un sistema para llegar a una decisión. Porque cuando un algoritmo deja de ser una simple herramienta técnica y empieza a establecer los criterios conforme a los cuales la administración pública resolverá 10, 20, 100 o miles de casos que se van a plantear, la pregunta ya no es tecnológica, la pregunta es jurídica. ¿Estamos simplemente frente a un programa informático o estamos frente a una auténtica regla de decisión? Pensemos en un sistema que utiliza una administración pública para asignar automáticamente un puntaje en un concurso público. Si ese sistema simplemente suma las notas que un funcionario ya determinó, estamos ante una herramienta informática. Pero si el propio sistema define qué variables pesan más, cuáles pesan menos y cómo se clasifican los participantes, entonces ese algoritmo deja de ser un mero instrumento técnico. Comienza a establecer los criterios que determinarán el contenido de las futuras decisiones que va a tomar la administración pública. En ese momento el código del algoritmo deja de ser únicamente un código, comienza a ejercer poder. Y es que, claro, si un algoritmo establece criterios generales que serán aplicados de manera reiterada a una pluralidad indeterminada de personas, no está desempeñando en la práctica la misma función que tradicionalmente atribuimos a una norma reglamentaria. Si aceptáramos esa tesis, las consecuencias serían enormes. Ese algoritmo debería someterse a publicidad, debería someterse a transparencia, a mecanismos de impugnación, al control jurisdiccional propio del ejercicio de la potestad reglamentaria. Fíjense cómo cambia completamente nuestra perspectiva. Ya no estamos discutiendo informática, estamos discutiendo teoría del acto normativo, estamos discutiendo fuentes del derecho administrativo, control del poder, y esa discusión ya no es puramente teórica. En España se presentó una controversia especialmente ilustrativa con el denominado caso Bosco. Bosco era, y bueno, sigue siendo, la aplicación informática desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica de España para verificar automáticamente si una persona reunía los requisitos legales para acceder al bono social eléctrico, que es una ayuda destinada a consumidores vulnerables. La aplicación cruzaba datos de distintas administraciones públicas y determinaba si procedía o no conceder el beneficio. Diversas organizaciones solicitaron conocer el funcionamiento del algoritmo, argumentando que condicionaba decisiones administrativas que afectaban directamente a los ciudadanos. Sin embargo, la administración negó el acceso, alegando razones vinculadas con la propiedad intelectual del sistema. Al final, el Tribunal Supremo de España le dio la razón y ordenó a la administración pública facilitar el acceso al código fuente de Bosco, considerando que el interés público en conocer cómo un algoritmo decide sobre derechos sociales precisamente justificaba el acceso. Este caso Bosco fue un hito en materia de transparencia algorítmica, pero más allá del resultado concreto del litigio, el caso pone de manifiesto una pregunta que considero esencial. ¿Puede una administración fundamentar decisiones que afectan derechos de las personas en un sistema cuyos criterios permanecen ocultos?
Si aceptamos que un algoritmo establece reglas generales de decisión, entonces el debate deja de ser tecnológico. Pasa a ser un problema de publicidad, de transparencia, de control jurisdiccional. Durante décadas, el derecho administrativo estuvo acostumbrado a controlar aquello que el poder hacía visible. Ya sabemos que controlaba el acto administrativo, el reglamento, la sanción, la resolución, pero hoy el poder comienza a desplazarse hacia lugares que no son tan visibles. Puede encontrarse, perdón, en un algoritmo, en un modelo matemático, en conjuntos de datos, en los parámetros que se utilizaron para entrenar un sistema, en la forma en que una base de datos clasifica a las personas. Es decir, el poder comienza a instalarse en la arquitectura que produce la decisión y no únicamente en la decisión misma. Antes controlábamos manifestaciones del poder, ahora comenzamos a controlar la arquitectura del poder. Y creo que esa frase describe bastante bien el momento histórico que vive el derecho administrativo. Imaginemos que una administración pública recibe 1.000 ofertas en una licitación de gran complejidad. Para hacer más eficiente el procedimiento, digamos que la administración incorpora un sistema de inteligencia artificial que clasifica automáticamente las ofertas según determinados parámetros de riesgo previamente definidos. Por ejemplo, incumplimientos históricos o un comportamiento contractual que no le gustó a la administración pública antes, inconsistencias documentales que detecta, indicadores financieros o probabilidades de ejecución. El sistema no adjudica el contrato. La decisión final sigue siendo adoptada por la comisión, por el órgano competente, por el jerarca, por quienes ustedes consideren pertinente. Pero quien decidió realmente eso, cuáles ofertas merecían un análisis más profundo, cuáles fueron consideradas de menor prioridad, ¿fue realmente esa última instancia o fue un sistema que de alguna forma se encontraba invisible y que ya había prácticamente determinado todo antes? ¿Quién decidió realmente cuáles ofertas merecían un análisis más profundo y cuáles fueron consideradas de menor prioridad? Si esos criterios fueron definidos por el algoritmo y serán aplicados de manera uniforme en todas las licitaciones futuras, no estamos en realidad frente a un conjunto de reglas generales que condicionan el ejercicio de la potestad administrativa. Si aceptáramos esa premisa, la discusión cambia completamente. Ya no bastará con controlar la adjudicación, también habrá que preguntarse quién decidió previamente, a través del diseño de esos criterios, cómo fueron construidos, si fueron publicados, si pueden ser conocidos por los oferentes y sobre todo si pueden ser impugnados ante la jurisdicción contencioso administrativa. Pensemos en una licitación mayor para la construcción de una carretera. La inteligencia artificial identifica automáticamente qué ofertas presentan un mayor riesgo de incumplimiento. Puede recomendar concentrar la evaluación técnica únicamente en ellas. Ninguna empresa eventualmente queda excluida de manera formal. Ninguna empresa ha sido descalificada, pero el algoritmo ya condicionó la intensidad con la que cada oferta va a ser analizada. Y ahí surge una pregunta que es inevitable. ¿No constituye ese algoritmo una regla general que está condicionando entonces el ejercicio de la potestad de adjudicación? Desde hace años discutimos si los pliegos de condiciones pueden contener criterios discriminatorios o desproporcionados y sometemos esas reglas al control jurisdiccional. Quizá muy pronto tendremos que plantearnos exactamente la misma discusión respecto de los algoritmos que organizan y condicionan el procedimiento de contratación pública. Y aquí les pido pasar a la siguiente filmina. Aquí aparece un concepto que, en mi opinión, marcará profundamente el derecho administrativo de los próximos años, y es el de explicabilidad, porque durante décadas exigimos que la administración pública motivara sus decisiones, y ese deber de motivación sigue siendo absolutamente indispensable. Lo tenemos en el artículo 136 de la Ley General
forma parte de las garantías esenciales del derecho de defensa y el debido proceso, pero creo que hoy comenzamos a exigir algo adicional. No basta con explicar por qué se decidió, será necesario explicar cómo se llegó a decidir. La motivación tradicional explica la conclusión jurídica, pero la explicabilidad pretende hacer inteligible el camino seguido para llegar a esa conclusión, sobre todo cuando en ese camino han participado sistemas automatizados. Y eso modifica profundamente el contenido del debido proceso administrativo. Porque la persona, los ciudadanos ya no solamente necesitan conocer las razones jurídicas de la decisión, también necesitan comprender el funcionamiento esencial del sistema, ese que influyó en la decisión, no para convertirse en un ingeniero, sino para poder ejercer efectivamente el derecho de defensa. Sabemos que nadie puede defenderse adecuadamente frente a aquello que no comprende. Y creo que esa idea hoy adquiere una importancia extraordinaria, porque si una decisión administrativa depende de un sistema que ni siquiera la propia administración puede explicar, entonces el problema ya no es tecnológico, es un problema constitucional. Claro, porque en un Estado constitucional de derecho, aquello que no puede ser explicado difícilmente puede ser controlado. Y aquello que no puede ser controlado corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de arbitrariedad. Pero la explicabilidad no constituye únicamente una exigencia de transparencia, responde a un problema mucho más profundo. Muchos de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados funcionan mediante modelos de aprendizaje profundo, cuya lógica interna resulta extraordinariamente compleja e incluso difícil de reconstruir para quienes las diseñaron. Es lo que la doctrina conoce como el problema de la caja negra. Desde la perspectiva del derecho administrativo, esto plantea una tensión que es evidente. Durante décadas hemos entendido que todo acto administrativo debe estar debidamente motivado, exponiendo los hechos, las razones jurídicas que justifican la decisión. Sin embargo, cuando la decisión ha sido condicionada por un algoritmo cuya lógica resulta opaca, ya no basta con afirmar que el sistema así lo determinó. La motivación exige algo más. Exige que la administración sea capaz de traducir esa lógica computacional a un lenguaje comprensible para la persona y también para el juez. Porque una decisión que no se puede explicar, difícilmente vamos a poder entonces nosotros controlarla también. Y un poder que no admite explicación termina muy cerca de convertirse en un poder arbitrario. Por eso considero que el derecho a la explicabilidad no representa una categoría completamente nueva. Es más bien una evolución del deber clásico de motivación de los actos administrativos. La jurisprudencia europea también ha comenzado a recorrer ese camino. Un ejemplo tradicionalmente ya ilustrativo lo encontramos en el caso de Schufa, que fue resuelto precisamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 2023. ¿Y qué fue lo que ocurrió con ese caso? En Alemania existía una empresa denominada Schufa dedicada a elaborar automáticamente una puntuación sobre la solvencia económica de las personas. Ese puntaje era utilizado posteriormente por bancos y otras entidades para decidir, por ejemplo, si concedían o no un crédito. Es decir, aunque la decisión final la adoptaba formalmente una persona o una institución financiera, en la práctica esa decisión quedaba fuertemente condicionada. ¿Por qué? Por la puntuación generada automáticamente por el algoritmo de Schufa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió que cuando una puntuación determina de manera decisiva la decisión posterior de un tercero, ya no estamos simplemente ante un dato estadístico, estamos ante una verdadera decisión automatizada que produce efectos relevantes sobre los derechos de las personas. La enseñanza para el derecho administrativo que nos deja este caso es especialmente relevante. El control jurisdiccional ya no debe concentrarse únicamente en el acto administrativo final, también debe extenderse a aquellos procesos automatizados que predeterminan el sentido de la decisión. Esa preocupación no es meramente teórica, ya ha dado lugar a importantes pronunciamientos judiciales. Otro ejemplo que les doy, que proviene de los Países Bajos. Allí el Estado desarrolló un sistema denominado Siri, diseñado para detectar automáticamente posibles fraudes en ayudas y prestaciones sociales. ¿Cómo funcionaba ese sistema?
lo que hacía era que cruzaba grandes cantidades de información que venían de distintas bases de datos, como temas de ingresos, de empleo, vivienda, seguridad social y otros registros administrativos, para identificar mediante inteligencia artificial y modelos de riesgo qué personas tenían mayor probabilidad de estar cometiendo un fraude. El problema era que los ciudadanos desconocían qué información se estaba utilizando, cómo se procesaba y qué criterios seguía el algoritmo para calificarlos como una persona o no de riesgo. En el 2020, un tribunal de los Países Bajos declaró efectivamente incompatible ese sistema con el derecho al respeto de la vida privada, al considerar insuficientes las garantías de transparencia, de proporcionalidad y control sobre su funcionamiento. La búsqueda de una administración más eficiente no puede justificar mecanismos automatizados que limiten desproporcionadamente los derechos fundamentales. Y en un Estado constitucional de derecho, la innovación tecnológica no desplaza el control jurídico, por el contrario, exige que ese control sea todavía más intenso. Y fíjense hasta qué punto esta discusión ha dejado de ser futurista. Europa acaba de dar un paso decisivo con su reglamento de inteligencia artificial. Buena parte de su régimen general comenzó a ser aplicable precisamente este 2 de agosto de este año, hace apenas unos días. Y lo interesante para nosotros es su lógica. No toda inteligencia artificial recibe el mismo tratamiento jurídico. La intensidad de las garantías aumenta conforme aumenta el riesgo para los derechos fundamentales. Es decir, Europa comienza a convertir en derecho positivo algo que hemos venido sosteniendo durante esta exposición. Cuanto mayor sea la capacidad tecnológica de afectar a la persona, mayor debe ser también la intensidad del control jurídico. Y esa tendencia trasciende incluso a la Unión Europea. El Consejo de Europa ya adoptó el primer tratado internacional jurídicamente vinculante sobre inteligencia artificial, sobre derechos humanos, democracia, Estado de Derecho. Es decir, aquello que hace pocos años discutíamos como una teoría comienza a convertirse en una nueva forma jurídica internacional de control de la tecnología. Existe además otra institución a la que quisiera referirme porque ya sé que vamos avanzados en el tiempo, y es el que me parece que también tendrá que replantearse. Me refiero a la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Tradicionalmente, cuando una conducta administrativa ocasiona un daño antijurídico, el ordenamiento nos obliga a preguntarnos por su causa y por la imputación de esa conducta al poder público. Pero cuando la decisión ha sido condicionada por un sistema inteligente, la respuesta deja de ser tan así simple o sencilla. ¿Quién responde si el algoritmo se equivoca? ¿La administración que lo utiliza, la empresa que lo desarrolló o quien entrenó el modelo? ¿O debemos considerar que determinados errores constituyen simplemente un riesgo inherente a la utilización de esa tecnología? Esas preguntas demuestran que la inteligencia artificial no solo obliga a revisar cómo decide la administración, también nos obliga a replantear cómo imputamos jurídicamente las consecuencias de esas decisiones. Porque al final, la innovación tecnológica nunca puede convertirse en un mecanismo para diluir la responsabilidad del poder público frente a los ciudadanos. La tecnología puede cambiar la forma en la que la administración pública actúa, pero no puede alterar una de las premisas más elementales del Estado de Derecho. Quien ejerce el poder debe responder por las consecuencias de su ejercicio. Pero quizá la transformación más profunda no consiste únicamente en que la administración utilice nuevas tecnologías, consiste en advertir que el poder mismo ha cambiado de escenario. Hoy, el desafío clásico, tradicional del derecho administrativo de controlar el ejercicio del poder público, ese permanece. Pero aparece uno nuevo, el de controlar las nuevas formas de poder, inclusive las nuevas formas de poder privado que mediante algoritmos de plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas o sistemas de inteligencia artificial pueden condicionar el ejercicio de derechos fundamentales de millones de personas. Pensemos, por ejemplo, en una plataforma digital cuyos algoritmos determinan qué información reciben los ciudadanos, en una empresa que desarrolla el sistema inteligente utilizado por una administración pública para adoptar decisiones, o en proveedores tecnológicos que administran infraestructuras críticas para la prestación de servicios públicos. En todos esos casos existe una manifestación de poder que produce consecuencias jurídicas relevantes y que no puede permanecer inmune al derecho. Por eso creo que el derecho administrativo está ampliando nuevamente su misión histórica.
Ya no se trata únicamente de controlar el poder público, sino de garantizar que ninguna forma de poder, sea estatal o tecnológica, quede al margen de la Constitución, de los derechos fundamentales y del control jurídico. Pasemos por favor a la siguiente filmina. Y es que debo señalar otro riesgo que me parece especialmente importante, que es el llamado sesgo de automatización. ¿Y qué significa eso? Es algo muy humano. La tendencia natural de las personas a confiar excesivamente en aquello que produce una máquina. Y es que supongamos un escenario en el que un sistema inteligente recomienda conceder una licencia, recomienda rechazar una ayuda social, recomienda imponer una determinada sanción. El funcionario observa la recomendación y casi sin advertirlo comienza a asumir que el sistema probablemente tiene razón. La intervención humana sigue existiendo, pero es realmente una intervención. O se ha convertido simplemente en la ratificación automática de lo que previamente decidió el algoritmo. Por eso la supervisión humana debe ser significativa, no simbólica, no decorativa, no una simple firma al final del procedimiento. Debe ser una supervisión capaz de corregir, de cuestionar, de apartarse del algoritmo cuando resulte necesario, porque de lo contrario la decisión continuará siendo en los hechos una decisión automatizada. Y aquí aparece otro concepto muy importante, la denominada reserva de humanidad, un concepto que encierra una enorme riqueza constitucional. Existen determinadas decisiones que no deberían quedar completamente automatizadas, no porque la inteligencia artificial sea incapaz de procesar información, sino porque existen decisiones que exigen algo más una máquina, que una máquina que eventualmente procese información. Hay temas en donde la prudencia, la empatía, el contexto, la experiencia humana, la ponderación, la responsabilidad moral. Pensemos, por ejemplo, en decisiones que afectan profundamente la dignidad de una persona o aquellas que exigen valorar circunstancias extraordinariamente particulares. ¿Creemos realmente que la última palabra ahí la tenga un algoritmo? Yo creo que no. Y no porque desconfíe de la tecnología, sino porque confío profundamente en el valor constitucional del juicio humano cuando están comprometidos derechos fundamentales. Por eso me gusta entender la reserva de humanidad no como un límite impuesto a la inteligencia artificial, sino es como una garantía establecida a favor de la persona, porque recuerda algo muy importante. Detrás de cualquier decisión administrativa sigue existiendo un ser humano cuyos derechos merecen ser comprendidos en toda su complejidad. Y ello no obedece únicamente a una exigencia constitucional o ética, también responde a un límite cognitivo de la propia inteligencia artificial. Aunque estos sistemas son extraordinariamente eficaces para identificar patrones y aplicar reglas a partir de grandes volúmenes de información, continúan teniendo enormes dificultades para reconocer aquello que hace jurídicamente singular un caso concreto y que exige una verdadera ponderación. Realmente, algunos autores incluso indican que esta limitación se identifica con la ausencia de una denominada capacidad abductiva, que es esa facultad de advertir qué circunstancia resulta realmente relevante cuando la respuesta no puede obtenerse simplemente de datos o de la experiencia previa. Y esa diferencia explica por qué determinadas potestades administrativas deben seguir siendo ejercidas por personas. Pensemos, por ejemplo, en un procedimiento administrativo disciplinario. Un algoritmo puede detectar patrones de incumplimiento de antecedentes, puede detectar coincidencias con otros casos, pero difícilmente va a poder valorar con la misma sensibilidad la credibilidad de una explicación, el contexto en que ocurrieron los hechos o la proporcionalidad de la sanción. Si existe un ámbito donde esta idea adquiere especial relevancia, es precisamente en el ejercicio de potestades con elementos discrecionales, porque la discrecionalidad nunca ha consistido en elegir mecánicamente entre varias opciones posibles, ha consistido en valorar circunstancias concretas, ponderar intereses públicos, también privados, y ofrecer la solución más razonable para ese caso específico. Y esa es una tarea profundamente humana. Esta exigencia de una intervención humana significativa no responde únicamente a una preocupación teórica. Existen experiencias que demuestran las consecuencias que puede tener la confianza excesiva en los sistemas automatizados. Y un ejemplo especialmente ilustrativo es el del sistema Biogen, que fue utilizado en España para evaluar el riesgo de las víctimas de violencia de género y determinar las medidas de protección correspondientes.
En uno de los casos más conocidos, el sistema calificó el riesgo como bajo, pese a denuncias, pese a circunstancias que eran reales y existentes. Posteriormente, el agresor asesinó a sus dos hijas. No menciono este caso para cuestionar la utilidad de la inteligencia artificial. Al contrario, esos sistemas pueden constituir herramientas extraordinariamente valiosas para apoyar la toma de decisiones. La verdadera enseñanza jurídica es otra. Nos recuerda que ese peligro llamado sesgo de automatización es real, caracterizado por la tendencia a confiar acríticamente en la respuesta proporcionada por un sistema tecnológico, relegando su propio juicio profesional. Y precisamente por eso la supervisión humana no puede convertirse en una simple formalidad. Debe ser una revisión auténtica, crítica, responsable, capaz de apartarse de la recomendación algorítmica cuando las circunstancias concretas del caso así lo exijan. Pasemos a la siguiente filmina, por favor. Hay otro concepto que quisiera compartir con ustedes antes de que se me agote el tiempo, si no es que ya se me agotó, que es el de la trazabilidad. Y creo que esa es una palabra que escucharemos cada vez con mayor frecuencia. ¿Qué significa la trazabilidad? Significa que el camino seguido por un sistema inteligente, debe poder reconstruirse posteriormente. Es la posibilidad de reconstruir y verificar paso a paso cómo se formó una decisión administrativa automatizada. Tiene que existir memoria, registro, huella, evidencia. Debe ser posible comprender qué ocurrió. ¿Por qué? Porque sin trazabilidad el control jurisdiccional termina convirtiéndose en un ejercicio de confianza y el Estado constitucional nunca puede descansar únicamente en la confianza, descansa sobre todo en la posibilidad de controlar. Creo que la evolución del derecho administrativo puede entenderse también como la evolución del objeto del control jurisdiccional, porque en una primera etapa controlábamos el acto administrativo, más adelante aprendimos a controlar también procedimientos, conductas materiales, omisiones, relaciones jurídico-administrativas. Hoy comenzamos a controlar las arquitecturas de decisión pública mediante las cuales esas conductas son producidas. No significa abandonar las categorías clásicas, no, significa ampliarlas, porque el poder público ya no termina donde termina el expediente, y precisamente por eso el control jurisdiccional tampoco puede terminar allí. Porque si hoy comenzamos a discutir cómo controlar algoritmos, cómo garantizar explicabilidad, cómo preservar una reserva de humanidad, cómo exigir trazabilidad, entonces quizá la verdadera pregunta ya no es tecnológica, sino qué ocurrirá cuando las tecnologías ya no influyan únicamente sobre nuestras decisiones administrativas, sino sobre nuestra propia capacidad para decidir. Porque si ese momento llega, y personalmente creo que ya ha comenzado a llegar, entonces el próximo gran desafío del derecho administrativo ya no será únicamente proteger nuestros datos, será proteger todavía algo más valioso, nuestra libertad cognitiva. Y con esa idea, quisiera entrar en esta última gran frontera del control del poder público y ya ir terminando. Pasemos a la siguiente filmina, por favor. Porque hasta ahora hemos hablado de inteligencia artificial, de algoritmos, explicabilidad, trazabilidad, pero en realidad todo esto responde a un mismo fenómeno. Estamos intentando construir garantías frente a nuevas formas de ejercicio del poder. ¿Qué ocurrirá cuando la tecnología ya no solamente ayude a la administración a tomar decisiones, sino que sea capaz de influir en la forma en que nosotros mismos tomamos las decisiones? Porque creo que ahí comienza el siguiente gran capítulo del derecho administrativo. Hemos hablado muchas veces de protección de datos personales y sí, fue una discusión necesaria. Hemos controlado efectivamente cómo la administración utiliza los datos. Sin embargo, creo que el debate comienza a desplazarse, porque la gran pregunta ya no consiste únicamente en quién conoce nuestros datos. La pregunta empieza a ser otra. ¿Quién puede influir en nuestros procesos de toma de decisión? Y ahí hay una diferencia, porque existe una distancia inmensa entre conocer a una persona y condicionar la manera en que esa persona forma su voluntad. La doctrina más reciente comienza precisamente a advertir ese fenómeno. La convergencia entre inteligencia artificial y neurotecnologías abre escenarios que hace apenas algunos años parecían absolutamente lejanos. Hoy ya existen dispositivos capaces de registrar actividad cerebral, sistemas capaces de interpretar determinados estados emocionales, herramientas diseñadas para detectar niveles de atención o de fatiga, y todo indica que ese desarrollo continuará acelerándose.
No afirmo que mañana la administración vaya a utilizar masivamente esas tecnologías, sería irresponsable decirlo. Lo que afirmo es algo más sencillo. El derecho tiene la obligación de anticiparse a las nuevas formas del poder, porque cuando el derecho llega demasiado tarde, normalmente son los derechos fundamentales quienes pagan ese retraso. Hace algunos años construimos garantías para proteger documentos, para proteger datos. Hoy comenzamos a preguntarnos cómo proteger la libertad cognitiva. No estamos hablando únicamente del derecho a pensar, estamos hablando del derecho a que nuestros procesos mentales no sean manipulados indebidamente, a que nuestras decisiones permanezcan libres, a que nuestra autonomía siga siendo y perteneciendo a la persona. Si alguna vez la tecnología permitiera influir significativamente sobre esos procesos, entonces el derecho administrativo tendría nuevamente que reinventarse. Hemos hablado de algoritmos, de sistemas inteligentes, sin embargo, la siguiente frontera ya no consiste únicamente en procesar información, consiste en la posibilidad de que la tecnología llegue a conocer, a interpretar, incluso influir sobre nuestros procesos mentales, sobre nuestro yo inconsciente. Y esta discusión ya no pertenece únicamente a la ciencia ficción. En el 2023, la Corte Suprema de Chile conoció el caso Emotive Launcher, uno de los primeros precedentes judiciales en el mundo sobre neurotecnologías y protección de la actividad cerebral. Era un asunto relacionado con un dispositivo denominado Emotive Insight. Se trataba de una tecnología que era capaz de registrar información derivada de la actividad cerebral de las personas. Precisamente en agosto del 2023, la Corte Suprema de Chile otorgó un amparo a un ciudadano contra la empresa. ¿Por qué? Porque grababa, almacenaba datos cerebrales en la nube mediante un dispositivo de electroencefalografía móvil que incluso funcionaba a pesar de que la cuenta del usuario se hubiese cerrado. Lo interesante de esa sentencia no es únicamente el resultado, lo verdaderamente interesante es el razonamiento. La Corte comprendió que los datos cerebrales no podían recibir exactamente el mismo tratamiento jurídico que cualquier otro dato personal, porque aquello que estaba potencialmente comprometido era mucho más profundo, era la propia actividad mental de la persona y por esa razón exigió un nivel de protección mucho más intenso. Es un caso que evidencia que nuestras categorías jurídicas comienzan nuevamente a expandirse. Si aceptamos que la Constitución protege la dignidad de la persona, quizá pronto tendremos que aceptar que también protege la libertad de nuestros procesos mentales, porque la próxima frontera de los derechos fundamentales podría dejar de ser la privacidad y pasar a ser la libertad cognitiva. Y si esa evolución llega a consolidarse, también cambiará nuevamente el derecho administrativo, porque ya no controlará únicamente el ejercicio del poder sobre nuestro patrimonio, nuestros datos, nuestras actividades económicas, tendrá que controlar también el ejercicio del poder sobre el espacio más íntimo de la persona, su libertad para pensar, decidir y construir autónomamente su propia voluntad. Y pasemos a la siguiente ya para concluir, por favor, porque quisiera concluir con esas palabras. Creo que después de todo, la pregunta con la que iniciamos merece una última respuesta. ¿Qué ocurre cuando el poder cambia de forma? Después de todo, creo que la respuesta comienza a ser bastante clara, o al menos yo lo veo bastante claro. Cuando el poder cambia, el derecho administrativo tiene la obligación de cambiar con él. No porque el derecho deba perseguir innovaciones tecnológicas ni porque deba adaptarse a cada herramienta nueva que aparezca, sino porque existe una responsabilidad mucho más profunda. La verdadera misión del derecho administrativo es controlar el ejercicio del poder público y esa misión permanece exactamente igual hoy que hace 200 años. Lo único que ha cambiado es la forma en que ese poder se manifiesta. Creo que durante mucho tiempo el derecho administrativo se enseñó como el derecho de la administración pública. Esa definición fue útil, pero hoy personalmente creo que ya no es suficiente. Porque el centro de nuestra disciplina nunca fue la administración. El verdadero centro fue la persona y el verdadero objeto siempre fue el poder. Por eso me atrevería a proponer una definición distinta, una definición que por supuesto no pretende sustituir ninguna otra, simplemente expresar la forma en que personalmente he comenzado a comprender la evolución de esta disciplina. Creo que el derecho administrativo actual y moderno debe entenderse ante todo como el derecho constitucionalizado de control del poder público. Porque al final, como decía Fritz Werner, el derecho administrativo no es más que el derecho constitucional concretizado. No importa si ese poder se manifiesta mediante un acto administrativo, una conducta material, una omisión, no importa si se manifiesta mediante un procedimiento administrativo o un algoritmo, inteligencia artificial, lo que sea.
o algún día mediante tecnologías que hoy apenas comenzamos a imaginar. Mientras exista poder, existirá también la necesidad de controlarlo. Y mientras exista una persona cuyos derechos puedan verse afectados por ese poder, existirá también la necesidad de un derecho administrativo capaz de protegerlo. La historia del derecho administrativo puede leerse de muchas formas, a través de instituciones, procedimientos, potestades, principios. Todas esas aproximaciones son válidas, pero creo que existe otra forma de leer esta historia, quizá una más sencilla y al mismo tiempo más humana. La historia del derecho administrativo es la historia de cómo el derecho ha tenido que reinventarse permanentemente para impedir que el poder público avance más rápido que las garantías. Cada generación ha tenido su propio desafío. Hubo una que construyó el principio de legalidad, otra que consolidó el debido proceso, otra que incorporó a la Constitución. Nuestra generación probablemente tendrá otra responsabilidad, que es construir las garantías jurídicas necesarias para que las nuevas formas de poder público continúen sometidas a la Constitución. Y quisiera terminar ahí entonces con una reflexión muy personal. Con frecuencia nos preguntamos cómo será el derecho administrativo dentro de 20 o 30 años. Yo creo que esa no es la pregunta correcta. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué nuevas formas de poder va a adoptar la administración pública? Porque cuando encontremos esas respuestas, sabremos también cuál va a ser la próxima tarea del derecho administrativo. Y quizá ahí radique la mayor reflexión que quisiera compartir en esta noche. El futuro del derecho administrativo no dependerá de la inteligencia artificial, ni de algoritmos, ni de neurotecnologías, dependerá de nuestra capacidad para garantizar que ninguna innovación tecnológica coloque jamás al poder público por encima de la libertad y la dignidad de las personas, porque si alguna vez ocurriera eso, la tecnología no habría fracasado el derecho, y estoy convencido de que esa no puede ser una opción para quienes creemos en un Estado constitucional de derecho. Permítame concluir con esta idea. No es una conclusión jurídica, sino una convicción personal. El derecho administrativo nació para controlar el poder. La Constitución le enseñó a poner a la persona en el centro. La inteligencia artificial lo obliga ahora a descubrir nuevas formas de cumplir exactamente la misma misión, porque el poder va a cambiar, seguirá cambiando, siempre encontrará nuevas formas de manifestarse, pero mientras exista una constitución política, mientras exista libertad, dignidad humana, sentido de justicia, y mientras exista un juez o una jueza dispuestos a recordar que ninguna tecnología está por encima de los derechos fundamentales, el derecho administrativo seguirá teniendo una tarea irrenunciable: evolucionar al mismo ritmo que evoluciona el poder, para que la libertad de las personas nunca quede rezagada frente a él. Muchísimas gracias y me disculpo por el tiempo que me tomé de más. Si hubiese algún No, comentario o dudas, aquí estoy a la orden. no, doctor, el tiempo para usted siempre es de más, porque lo que se aprende es mucho. Muchas Doctor, gracias. previo a que Andrea le genere ahí una pregunta, porque tenemos a un fan suyo ya lleno de preguntas para usted. ¿Quién será? Eh, imagínese, imagínese, deme un nombre, alguien que usted Yo, yo me puedo imaginar tal vez a Edward. ok, ya, ¿qué más? Doctor, en realidad con lo que usted dice, ciertamente nos ha quedado claro que la tecnología puede asistir al Estado, pero no sustituir su responsabilidad. Porque cuando una decisión pública afecta derechos fundamentales, debe existir siempre una intervención humana significativa, que es la parte que usted también nos expresó. O sea, alguien que razone, que explique y responda por lo decidido. Y terminó usted al final hablando de que la dignidad humana exige ciertamente que ninguna persona quede sometida únicamente al juicio de un algoritmo. Este, son tres o cuatro ideas que ciertamente nos preocupan. Hoy día, la mayoría de los eventos académicos, doctor, en que hemos estado participando, han terminado siempre con una participación de lo que es inteligencia artificial. O sea, yo creo que un evento académico hoy día, un congreso en donde no escuchemos hablar de inteligencia artificial, queda fuera de lo que nosotros efectivamente estamos viendo que está pasando. Hace 15 Sí. días estaba en Honduras y llevaba precisamente el tema de uso responsable de la inteligencia artificial en la abogacía, generado por Edward Cortés. Me tocó
me tocaba ser el último de los expositores y al final no pude exponer el tema, porque todos los expositores que tuve antes que mí ya habían desarrollado el tema que yo llevaba, o sea, iba a ser algo repetitivo. Cambié la Ujú. dinámica y expusimos otro tema porque el seminario se prestaba para ello. Pero ciertamente, doctor, usted nos trajo un tema de carácter contencioso, de carácter constitucional, pero lo trae a lo que hoy día nosotros estamos efectivamente pensando. Hoy estaba programando un evento que va a ser el colegio de psicología y derecho y dentro de los temas que hay inteligencia artificial en lo que queremos efectivamente generar con un congreso interdisciplinario de psicología y derecho. Y el tema básico ahí también es inteligencia artificial. Andrea, genere la primera pregunta para... Perfecto, sí. Para aportar un poco, es muy interesante el tema. Hay que ver hasta dónde se va a llegar con esa tecnología, hasta dónde vamos a dejarlo, dónde vamos a empezar a protegerlo. Ya hay cosas, pero como todo se renueva, como todo es una constante renovación, hay que estar atentos a ver hasta dónde se va a dejar acá en Costa Rica llegar para ver todos esos temas de inteligencia artificial, de tecnología, hasta dónde vamos a permitir que llegue ese pensamiento o hasta dónde van a influir para poder llegar, digamos, en derecho administrativo, todos esos factores y herramientas que ahora están saliendo. Es muy importante ver estos temas y que son temas que ahora en todo está metido, en cualquier profesión, en cualquier tema, está metida la inteligencia artificial, la tecnología, y es muy importante. Me preguntan acá, dice, el debate se ha centrado en el litigante y el juez, pero la inteligencia artificial ya interviene en la elaboración de actos administrativos que después se controlan en esta jurisdicción. ¿Qué consecuencia tiene para la validez del acto que su motivación se apoye en fuentes fabricadas eh, fabricadas por inteligencia artificial a la luz de los artículos 136 y 158 de la Ley General de la Administración Pública? Bueno, desde mi punto de vista, no le veo mayor inconveniente que se pueda apoyar en herramientas de inteligencia artificial o en datos de inteligencia artificial o en la inteligencia artificial. De hecho, es prácticamente una herramienta que está a disposición de nosotros. El problema es cuando esa herramienta o lo que eventualmente se esté utilizando no se puede controlar. Los dos artículos que menciona refieren a la motivación, inclusive a lo que son los límites de la discrecionalidad. Habría que determinar si efectivamente en cuanto al ejercicio de esa discrecionalidad, de ese elemento discrecional, hubo algún tipo de exceso o no, pero por sí misma la utilización de la inteligencia artificial no le veo mayor inconveniente y es controlable totalmente en la jurisdicción contencioso administrativa. Repito, habría que determinar los alcances de ese control, si estamos o no ante una conducta con elementos discrecionales, pero inclusive ahí también yo encuentro total posibilidad de control por parte de los jueces. Probablemente porque mi visión es un poco más de apertura a ese control e inclusive de sustitución, que sería algo que me imagino que con el doctor Edward tenemos algún tipo de diferencia, pero fuera de eso no le veo problema. Este, don Alex, esa pregunta era de Edward. Esa pregunta era de Ah, y la que sigue también es de Edward. Dice que el pasado 4 de agosto del 2026 en Barteca Holdings, Tabacoar Newton, en la Corte Federal del Distrito de Connecticut, el juez Bernard Oliver sancionó a un abogado porque sus escritos contenían citas jurisprudenciales generadas con inteligencia artificial que no existían en los fallos invocados. Además de la multa, le impuso una medida profiláctica. Todo precedente que citen adelante debe llevar hipervínculo a la base de datos donde consta, sí, trasladando eso al control del poder público. Ahora, si un funcionario motiva un acto administrativo con apoyo de IA generativa y la fundamentación resulta falsa o no verificable,
Estamos ante un vicio de forma subsanable en los términos del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública o ante una infracción al artículo 16, el acto contrario a reglas unívocas de la ciencia y a principios elementales de la lógica que arrastra nulidad absoluta. Y debería esa trazabilidad de la fuente convertirse en un nuevo contenido exigible de la motivación del artículo 136. Esa pregunta es muy propia de Edward, ¿verdad? Muy interesante. Yo no creo que se encuentre el vicio ahí. Yo creo que el vicio se encuentra en que es una conducta que se aparta de los postulados básicos del ordenamiento jurídico. Es simplemente una conducta que no se ajusta al ordenamiento jurídico, es inválida. Entonces, realmente hablar de que si es una conducta propiamente de que tenga elementos discrecionales o no, o si está debidamente motivado o no, o si es un vicio de forma, me parece que simplemente en su contenido, porque realmente, de nuevo, es que hasta la jurisdicción, hasta los jueces tienen ya habilitada la posibilidad de utilizar inteligencia artificial. Su utilización es totalmente válida. Pero si efectivamente al utilizarla incurren en una situación de esas que se suelen ver inclusive también en las aulas universitarias, yo creo que la conducta administrativa no es que se trate de un vicio de forma o un vicio de fondo o que si aplicamos el 223 de la Ley General de la Administración Pública porque estamos ante una eventual situación que es irreparable dentro de un procedimiento administrativo. No, simplemente la conducta en sí misma es inválida. ¿Por qué? Porque lo que está expresando, tanto su motivo como su contenido, no se ajustan al ordenamiento jurídico y es controlable eso como parte inclusive en la propia administración pública, en el control administrativo, pero también en la jurisdicción contencioso administrativa. No lo calificaría como algo de forma, o como algo de un procedimiento administrativo, sino que es una conducta que se aparta, es contraria a la validez que debería poseer todo acto administrativo o toda función administrativa. Este, Andrea, ahí hay una pregunta en el chat de Montserrat Montero. Sí, señor. Dice, desde una perspectiva de igualdad y derechos humanos, ¿qué mecanismos debería exigir el juez para determinar que una decisión automatizada no está generando una discriminación, particularmente cuando se afecta a poblaciones en situación de vulnerabilidad? Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal de la ONU, prevén precisamente el respeto de las personas que poseen algún tipo de vulnerabilidad, pero además lo que es la transparencia, lo que es la buena administración y la protección de toda persona ante el ejercicio de sus derechos fundamentales. Eh, no se requiere de nuevas normas internacionales ni de normas que eventualmente lleguen a regular actualmente una situación de la inteligencia artificial o algo en particular. Ya poseemos normas, ya esa protección de acceso a la igualdad, de ajustes razonables, de transparencia, de no discriminación, ya eso ya se encuentra. Es parte de normas del derecho internacional que ya están vigentes, que inclusive la Corte Interamericana lo ha establecido, de un órgano supranacional al que se supone que Costa Rica le ha otorgado jurisdicción. Entonces, no es nada que no poseamos, ya lo tenemos, ya las normas están ahí, nada más de que las apliquemos y las ejecutemos. Perfecto, muchas gracias. Y acá tengo otra que dice, García Amado advierte que la Constitución se volvió etérea justo cuando sus guardianes proclamaron que se materializaba. Mi pregunta es, ¿cómo distingue usted en un caso concreto de control del poder público cuando un tribunal constitucional está concretando el contenido de la Constitución y cuando simplemente le está imputando su preferencia moral bajo el ropaje de la ponderación? Y si esa distinción no puede reducirse a criterios verificables por terceros, ¿qué queda realmente del control del poder? Cuando el órgano controlador es el mismo que decide caso a caso el contenido del parámetro con el que controla. No hay otro órgano jurisdiccional que posea el mismo poder que tiene la Sala Constitucional, los alcances que tienen las decisiones de la Sala Constitucional, hablando de Costa Rica, ¿verdad?
Es el único órgano que posee esas atribuciones y no porque se las haya inventado, sino porque el ordenamiento jurídico se las ha atribuido, que inclusive el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se las atribuye. No con ello estoy diciendo que la Sala Constitucional pueda hacer lo que le dé la gana, porque he defendido también la autocontención judicial fuertemente. Inclusive desde el voto 2771 del 2003, que es el de la reelección presidencial y la reforma constitucional y los alcances que tiene la reforma constitucional, he defendido una fuerte autocontención judicial. Sin embargo, las decisiones que toma el Tribunal Constitucional de una u otra forma van a plasmar la cosmovisión que tienen los jueces constitucionales. Todos los magistrados constitucionales van a plasmar de una u otra manera su visión y de cómo interpretan la constitución política, porque si hay algo que tiene la constitución política es que sus normas son abstractas, nunca van a poder ser concretas, porque en una constitución política que tenga normas concretas se expone a que no pueda permanecer durante mucho tiempo vigente. Precisamente por eso la Constitución tiene normas abstractas que van a requerir de jueces constitucionales que plasmen su cosmovisión y que de alguna forma interpreten la Constitución conforme a una visión progresiva, extensiva, de eficacia directa e inmediata a los derechos fundamentales. Entonces, en síntesis, es casi que inviable poder eliminar la forma en que de alguna manera piensan los jueces constitucionales y cómo interpretan. Eso se va a dar siempre. Lo que se requiere es un tribunal constitucional que sea fuerte, pero que también pueda plasmar en sus sentencias una autocontención para no incidir de ninguna manera ni incluir razonamientos políticos allí donde únicamente debe resolver conforme al derecho. Y el derecho se encuentra en la constitución política, únicamente en la constitución política y nada más ahí. Entonces sería una fuerte autocontención vinculada con los grandes poderes que tiene la Sala Constitucional y que son absolutamente necesarios para poder imponerse frente a los demás poderes públicos. Doctor, estaba revisando aquí, me generaron una pregunta más, iba a cerrar, le iba a decir a Andrea que cerrara, pero queda por aquí una pregunta. Doctor, esa explicación que usted acaba de dar, voy a tratar de traducirla y de ponerla en blanco y negro, porque hoy día estamos escuchando a muchas personas que dicen que son constitucionalistas ir en contra de lo que ciertamente usted está manifestando, de cómo es que efectivamente la Constitución y sus normas tienen que ser efectivamente interpretadas de acuerdo a muchas situaciones que se den, pero no bajo el contexto puro y simple de lo que están diciendo, de que se tiene que leer tal cual está escrito sin hacer algunas valoraciones como las que usted hoy día nos está indicando. Dice por acá, don Eduardo se convirtió en el preguntón. Dice, el objeto de la jurisdicción contenciosa administrativa es la conducta administrativa en su conformidad con el ordenamiento y el artículo 122 del CPA habilita al tribunal a disponer lo que corresponda sobre la conducta impugnada. Cuando el acto se motivó en jurisprudencia o dictámenes fabricados por inteligencia artificial, pero el motivo es real, los hechos y el sustento normativo verdadero sí existía y era conforme al ordenamiento. ¿Cómo debe proceder el tribunal contencioso? ¿Qué margen tiene para depurar las citas apó- apócrifas por iura novit curia y conservar el acto? ¿Y dónde está el límite a partir del cual sustituir la motivación equivaldría a dictar el acto en lugar de la administración? Eso Bueno, mi criterio, es muy profundo para mí. sí, no, las preguntas de Edward siempre son de ese estilo. Eh, Desde mi punto de vista, el tribunal de juicio, al momento de emitir la sentencia, y sobre todo en el contexto de la pregunta que está exponiendo Edward, donde dice que el motivo es real, que los hechos, el sustento normativo es verdadero, yo no veo ningún inconveniente para que el tribunal pueda depurar eventualmente cifras que no eran verdaderas. El tribunal, actualmente los jueces de juicio poseen fuertes poderes conforme al Código Procesal Contencioso Administrativo, incluso poderes oficiosos, probatorios oficiosos, que de ninguna manera podrían implicar alguna limitación para que puedan depurar, para que puedan
valorar la conducta administrativa y adoptar las decisiones que consideren pertinentes en aras de conservar eventualmente un acto. ¿Y hasta dónde podría sustituir la motivación? Es lo otro que preguntaba Edward. Bueno, le pregunta al menos indicado, porque probablemente mi posición no le va a resultar muy de agrado, porque mi criterio personal es que el juez sí puede sustituir a la administración pública cuando ejercite una conducta administrativa discrecional y aquella administración se niegue a hacerlo, o habiéndosele impuesto una conducta específica cuando todavía tenía un margen de discrecionalidad que se llama la discrecionalidad residual, pero no le dio la gana hacerlo. Yo, como persona justiciable, no tengo que estar esperando eternamente, ni tampoco tengo ya por qué respetar a una administración pública que no quiso ejercer las competencias que le correspondían. Por ende, mi criterio es que el juez sí puede sustituir a la administración pública y sí puede adoptar los actos administrativos que correspondan cuando aquella, habiéndosele obligado e impuesto una decisión, no quiere hacerlo o lo vuelve a hacer mal. Entonces, pues sí, creo que le pregunto al menos indicado porque yo en ese aspecto soy de sustituir y considero que es viable sustituir a la administración pública en ese supuesto específico. Entonces es mi criterio personal, evidentemente. No lo que haya o vaya a ser el tribunal contencioso o la jurisdicción contenciosa, porque claramente eso no lo puedo responder. Es mi punto de vista académico personal. Muchísimas gracias, doctor Alex. Muy enriquecedora esta charla, muy interesante, muy oportuna para los momentos actuales. A don Rafael, muchas gracias también por estar acá presente con nosotros. A la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, muchas gracias por estos espacios que son tan enriquecedores, tan puntuales y muy buenos talleres que dan. Y a ustedes a la participación, muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinar que la asociación tiene. Pueden verificar las redes sociales para que puedan ver la próxima sala que va a haber. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Excelente. Gracias, don Rafael. Igualmente. Gracias, Andrea. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.